Y mueve el esqueleto. Estamos hablando precisamente de Polonia, hablamos de Grecia, hablamos de España, hablamos de Canadá, de México, Estados Unidos. Y por ejemplo, hoy les podemos contar que ya estamos haciendo un service con Lituania. ¿Qué es Analdex? ¿Quiénes participan ahí? O sea, ¿cómo uno hace para ser parte de eso? Pues acuérdate que teníamos una oficina virtual donde éramos muñequitos andando y caminando, donde la gente no trabajaba. Estratégicamente usted tiene que hacer desear, ¿cierto? Si usted es una persona que está ahí detrás, como, ay, por favor, dame la oportunidad, eso no nos resultó. E hicimos una pieza tipo anime con explosiones, gente peleando y cosas súper preciosas. Y aún así no nos contrataban. Y mueve el esqueleto. Ganamos. Ganamos, muchachos. Estamos muy emocionados porque hoy vamos a hablar de un reconocimiento. Creo que es el reconocimiento más importante, uno de los más importantes que hemos sacado en Bombillo, Dani, ¿no? Pues sí, a ver, yo creo que todos han sido importantes porque todos han significado algo para los pasos que hay el estudio. Lo que pasa es que este acumula un esfuerzo muy grande de años y además que sea un reconocimiento a nivel nacional y que nos pone al lado de otras grandes empresas, porque es que nos ponían al lado de Alpina recibiendo allá premio y nosotros también. Entonces este es un premio que nos llena de mucho orgullo. Sí, les voy a mostrar de qué estamos hablando. Vean, aquí está el cofre del tesoro, vean eso como nos lo entregaron de bonito, maravilloso. Esto. ¡Los Champions! Aquí para que la cámara lo vea. Dice, otorgan el presente reconocimiento en la categoría Empresa de Servicio a Bombillo Amarillo. Dani, mira esto tan espectacular. Este es un premio muy bonito, eso que tiene en la mano Andrés, vean esa belleza de premio. Además que estéticamente el diseño es hermosísimo. Que es súper coqueto, es lo más coqueto. Por la exportación de servicios. Exportación de servicios. Uno de los grandes sueños de cualquier persona cuando se mete a hacer empresa, a ser emprendedor, eventualmente empresario, es vender afuera. Claro, y conquistar facturar terrenos, colonizar otros países. Y este reconocimiento lo que dice es que algo usted está haciendo bien. Dice, por su diversificación de mercados, la optimización tecnológica de procesos y la capacidad de adaptación frente a las nuevas dinámicas internacionales de la industria creativa, logrando con su especialidad en animación 2D expandirse exitosamente a 9 países, incentivando a otras pequeñas empresas a internacionalizarse. Bogotá, septiembre 4 del 2025. Entonces, bueno, este premio es el logro de años de nosotros abrirnos al mundo, de estar visitando lugares como Annecy, que les hacíamos un podcast, sí, Pixelatel, sí, Iberseries, y otros más, 4, es que vos sos el que viaja, cuente pues sus paseos. Vamos a contar paseos. Antes de entrar en ese mundo que es bien divertido, quería también como decir quién entrega esto, ¿no? Porque es bastante importante. Analdex, no lo malinterpreten, Analdex ProColombia. Muy bien. Asociación Nacional de Exportadores, mal pensados, porque estaban pensando otra cosa. Cuando yo a Andrés Mesa le mostré esto, pues me hizo la misma cara. Pues no, Asociación Nacional de Exportadores y obviamente un gran aliado que se llama ProColombia. Claro, Dani, contanos, que vos la tenés más clara en la parte de las instituciones. ¿Qué es Analdex? ¿Quiénes participan ahí? O sea, ¿cómo uno hace para ser parte de eso? Miren, Analdex es precisamente la asociación que reúne a los grandes exportadores del país y hasta a los pequeños también. En ese lugar se promueven políticas públicas que nos van a afectar a todos. Incentivan a que el gobierno camine hacia donde necesitamos, o incluso desde la parte privada, a que hayan unos eventos y unos encuentros de formación. Ellos te están, mira, por ejemplo, yo estoy ahí en ese grupo y me mandan un montón de correos diciéndome, venga, capacítese para entrar a la industria francesa, capacítese para entrar a la industria norteamericana, capacítese para hablarle a los chinos, venga y conozca la regulación de Nigeria. Estoy exagerando, pero
Sí, ellos te capacitan en cómo es que entramos a estos diferentes países, ellos nos dicen con quién hay que conversar, cómo hay que hablar, mejor dicho, están en todo lo que es la exportación de bienes y servicios de Colombia. Entonces ellos conocen de cosas que nosotros no usamos, que los aranceles, que quién es el distribuidor de carga en no sé dónde, que cuál es el puerto para llegar en Shanghai, en China. Entonces, ellos conocen todo eso, muy clave para quien está en bienes y ahora en servicios. Claro, yo cuando estaba en ese evento, en la premiación, fuimos súper bien organizados los dos, obviamente con amarillo, la camisa amarilla, pero con saco. Y yo veía como el ambiente y me sentía en otro mundo, porque si bien nosotros hemos ido a diferentes festivales, mercados, cosas, ruedas de negocio, pues allá la gente estaba hablando como en otro idioma, estaban hablando de containers, de cuántas toneladas, de lo que vos estabas diciendo, De los puertos, 20 pies, trámites, de los 40 pies, de barcos, sí. de barcos, de flotas, de Entonces, cadenas logísticas. sí. Y la gente que estaba en los stands justamente ofrecía esos servicios, entonces aprendimos un montón, nos rodeamos como pues, de otro medio y lo disfruté. Pues estábamos ahí aprendiendo un poquito, éramos los bichos raros dentro de todo ese montón de gente. Y bueno, y obviamente ProColombia, que ProColombia es quien promueve al país por fuera de Colombia. Entonces son ellos los que nos llevan ahí sí a los servicios y a los de bienes y hacen que el café de Colombia brille en Estados Unidos y que los servicios de animación de Dinamita, de Tintún, de Bombillo, de Tres Dados y de todos esos estudios que tenemos en el país lleguen con un catálogo fuerte a Francia, en Annecy. Entonces, digamos que son las instituciones que están detrás de esto y que entregan el premio. Ya para transitar después a los mercados, ya que acabaste de mencionar a ProColombia, pues la verdad es que nosotros somos lo que somos gracias a ProColombia, porque a pesar de que nosotros sí hemos decidido pues, con mucha fe y hemos sido muy insistentes en asistir a mercados por nuestra cuenta en muchas ocasiones, ellos fueron los que nos empezaron a impulsar patrocinándonos tiquetes o por ejemplo, La acreditación. Exacto, que en ocasiones las acreditaciones pueden ser de 400, 500, $1000, o sea, un montón de dinero. Entonces, cuando uno ya tenía ese apoyo, uno hacía el esfuerzo, pues, seguimos haciéndolo, hacemos el esfuerzo de vamos con el resto de los costos y nos la jugamos en ese mercado porque ya ProColombia nos está incentivando a que vayamos y empieza a generar también otra cosa y una dinámica muy interesante y es delegación. Entonces no vamos solitos como, cada estudio por su lado y allá nos vemos, sino cuando ProColombia hace convocatoria, normalmente llamamos como delegación y nos ven diferente, nos tratan diferente. Entonces somos lo que somos gracias a ProColombia. Yo soy fiel creyente y defensor de ese lema. No, y recordemos que es que la historia de Bombillo no nace con ProColombia, es con ProExport. O sea, ¿hace cuántos años una institución como esta nos apoya? Que el primer viaje que hicimos fue, de verdad, fue Francia, fue el MIFA, de la mano de ProExport en su momento, que después migró y cambió el nombre a ProColombia y que desde entonces año tras año nos viene apoyando a Bombillo y a muchas empresas más. Muchísimas. Porque es que estamos hablando de bienes y servicios. ProColombia apoya a todos. No es solamente hablar de la animación, ellos apoyan a todos y son de verdad el motor que nos ha incentivado a que no es que este año nos ha ido más mal, no vengan que es que nosotros ponemos un poquitico de plata. Hagamos el esfuerzo y hagamos este año también una visita. Vamos a estar con ellos allá. Sí, entonces ProColombia sí siento que pues aquí la verdad muy agradecido porque este reconocimiento es parte también a ese incentivo y ellos están todo el tiempo insistiendo en que vayamos a ferias, entonces bueno. Y cuando hacen los stands. Cuando hacen porque los una cosa es ir como delegación, pero Ujú. montan un stand allá precioso donde Colombia brilla porque tiene una esquina increíble. Yo me acuerdo en algunos años que era roja y entonces la gente la veía y decía, ¿qué está pasando en Colombia? Incluso cuando Colombia no sonaba, porque ahora Colombia ya sonamos más fuerte en muchos de estos ámbitos. A nivel agro, a nivel tecnológico, a nivel animación, ya sonamos muy diferente. Pero es que ellos creen en nosotros cuando era ProExport, hace 15 años. Vamos a hacer un poquito la línea de tiempo de cómo llegamos acá. Me parece muy bien. Bueno, la línea de tiempo. Yo creo que también entre ProColombia y la pandemia fue un punto de giro para el estudio. Así es. Porque la pandemia a nosotros nos permitió empezar a entablar conversaciones con otros estudios que antes eran mucho más herméticos, que las llamadas y pues y como que todo este mercado y negocios que se daban entre los estudios de Canadá, Estados Unidos y Europa eran entre ellos porque ya se conocían. Entonces te visito a tu estudio físico y llego y ya solamente quiero trabajar con vos porque no necesito, ya me estás
dando el servicio que necesito, no necesito, sí, ya, no quiero salir hacia ninguna otra parte. Pero la pandemia y como todo eso fue tan abrupto, ese cambio de tener que adaptarse, el que más rápido se adaptara, creo que tenía ventaja competitiva sobre el resto. Pero también pasaba que, bueno, nosotros ya veníamos como en la línea de empezar a crear servidores online o de tener sistemas de comunicación fáciles, virtuales. Empezamos con el Skype en ese momento. Éramos todos conectados a Skype y ya después fuimos migrando y encontrando las maneras de comunicarse. Pero ese mismo problema que teníamos en todas partes, el que supiera adaptarse más rápido, siento que pudo haber sacado ventaja sobre el resto en ese momento. Y el teletrabajo era algo muy novedoso para muchos, ¿cierto? Pues acuérdate que teníamos una oficina virtual donde éramos muñequitos andando y caminando, donde la gente no trabajaba porque se la pasaban mirando en esos muñequitos y decorando el puesto de trabajo virtual. Este fin de semana estaba con Simon, pues estuvimos con Simon, y me contaba que lo seguían utilizando los de arte, incluso ahorita, pero que ya se les empezaron a cobrar, entonces que ya creo que van a desistir, pero tenían Ecomoda todavía en funcionamiento. Solo los de arte. Ecomoda, oiga. Entonces, como obviamente nosotros, pues sí, somos jóvenes, nos gusta la animación, nuestro equipo de trabajo en general es joven, tuvimos una adaptabilidad relativamente sencilla a ese cambio tan abrupto. Y lo mismo que nos pasó a nosotros, pues allá en Estados Unidos y Canadá estaban viendo cómo demonios hago para migrar mis servidores que son físicos y cómo los conecto en las casas de las personas. Literalmente a ellos se les paró la producción. Pero como esa necesidad de seguir produciendo y esa necesidad también vertiginosa de contenido, porque todo el mundo estaba metido, pues empezaron a echarle mano a cualquier estudio por ahí que tuviera manos. ¿Cierto? Que tuviera capacidad. Que tuviera capacidad. Acuérdate incluso que el primer service que hicimos así y que viene, y conectándolo con esto que te cuento, fue que en ProExport nos paga el MIFA. Y allá Isabel Estrada, una gran ejecutiva que tuvimos en el estudio, conoció a Robert de GS Animation. Y GS Animation empieza a trabajar en pandemia con un estudio colombiano que es Tintoon, y a raíz de eso llegan a nosotros también. Y recuerda él que alguna vez conoció a esos colombianos que lo presentó esta mujer que es Isa, y ahora pues nos llamó en ese momento. Es incluso, ahora pensando hacia atrás, Andrés, la primera misión comercial tuya fue virtual. Mis primeras misiones eran yo en pijama en la casa, y es que vamos para Anime Japan, virtuales, MIFA virtual, Kidscreen virtual, Chilemonos virtual. Chilemonos virtual. Todo fue súper virtual, pero eso que permitió, como que la gente era como intentándolo, porque realmente era una pelle, pero era intentando vivir un festival en la casa, ¿cierto? Pelle, dícese de maluco, aburrido, que no es bueno, que es regular. No, imagínate uno vivir en un festival en la casa. No, la siguiente semana estoy en otro festival, lo mismo, y se encontraba uno con las mismas personas, intentaba ahí como comunicarse, pero no había pues ese espacio de poder conectar realmente, ¿cierto? Una llamada virtual es muy efectiva cuando vos ya creo que llevas construyendo una conexión con alguien, como que ya vos construiste una relación. Pero para introducirte y hola, ¿cómo están aquí? Yo he tenido un montón aquí de gente que ya ni me acuerdo, que incluso me la puedo encontrar en persona y ni idea, ¿no? Y viene de allá para acá también, claro. Ellos lo ven a uno y son ahora como... No, más, porque si yo soy el que tengo las ganas de pertenecer, ahora imagínate a alguien que ya está allá, un ejecutivo que llegue y lo mira, menos que te va a reconocer. De acuerdo, de acuerdo. Que te va a reconocer. Entonces, ese primer 2020, que empezamos con la parte internacional muy fuerte, porque yo me acuerdo que el estudio estaba muy enfocado en producir, pero no estaba tan enfocado en la parte como de instituciones y de mercados y de internacional. Entonces yo digo, venga, metámonos por aquí, ¿cierto? Aprovechemos esos incentivos que tenía ProColombia y empezamos entonces Los conocíamos, pero lo usábamos muy poco, es cierto. Lo habíamos hecho un par de veces por esa falta, y aquí también es clave el inglés. El inglés es clave. Una de las razones por las que nosotros no aprovechamos esos mecanismos es porque, si bien Juanma y yo, que somos los socios fundadores, lo hablábamos, no éramos un inglés bilingüe que pudiera desenvolverse con toda la fluidez que Andrés, cuando llega como socio, sí tenía. Entonces rompe una barrera, un limitante que nosotros tenemos, y ya con el conocimiento que vos tenías del audiovisual más este nivel de inglés tuyo, pues obviamente cambió drásticamente el mercado para nosotros. Eso fue muy bacano. O sea, ese primer año del 2021, cuando ya sí por fin pude ir a ferias, fue como pues muy revelador para mí. Me abrió el mundo. Y eso empezó a generar que
algunos clientes empezaran a caer. Después de decir, ya trabajé con Robert de GS, cuando él nos escribe, recuerdo que me tocó empezar a atenderlos, empezar a construir esa relación, incluso después fui a visitarlo a Polonia. Eso terminó desencadenando en que los europeos, como ya trabaja con este, listo, entonces yo creo que puedo confiar en él. Seguramente las primeras veces le preguntaban, pero ya después de que uno decía, ya trabajé con Robert y trabajé con este otro, entonces ya el tercero decía, con toda seguridad puedo trabajar con él. Y ahora, pues ni les digo, ya vamos a llegar hasta aquí. Pero ese primer año de conocer los eventos, qué era Kidscreen, qué era MIFA, para mí cuando llegué a MIFA por primera vez fue, pero mind blowing, así, me voló la cabeza. No sé, ¿vos cómo lo viste este año? No, pues yo por primera vez fui precisamente en este 2025 y para mí fue impresionante porque a ver, yo ya entendía la dimensión del lugar, porque obvio, yo en ese sentido soy un poquito nerdo, Andrés, y por eso desde el 2012 mandaba a una ejecutiva a que nos representara allá, porque entendía la importancia de esto y cómo se movía la industria, pero no porque lo hubiera vivido, sino porque yo tenía por intuición que ese era el mercado, o por intuición no, porque había estudiado cómo se movía el medio y decía, es con mercados, es con festivales, tenés que tener presencia, entonces trataba de hacerlo, pero tenía un limitante muy grande, y es que no era yo. Y eso es una diferencia impresionante, Andrés. Este año que fuimos y vimos esa dimensión y ya estando allá y que esa cercanía, que ahora con ese inglés, así no fuera el más fluido, uno ya lograba entablar relaciones que van más allá, que logran permear a otras personas y que logran que esas conexiones en el tiempo se sigan dando, cambió, es tremendo. De hecho, Andrés, hablando de eso, estratégicamente, ¿cómo se dio esos primeros pasos? Como estrategia, porque es que aquí estás mencionando que los visitabas, que el festival, pero estratégicamente, ¿cómo planteamos eso? O sea, y es pensando para que la gente diga como, yo cómo podría hacerlo también. Sí, estratégicamente usted se tiene que hacer desear, ¿cierto? Si usted es una persona que está ahí detrás, como, por favor, dame la oportunidad, eso no nos resultó. Cuando lo intentamos con, no sé, los grandes, intentamos con Cartoon, con Warner, con Disney, estábamos ahí detrás, insistente. Yo me acuerdo de los primeros años era como mandar mucho correo a ellos, eso nunca terminaba en nada. Hola, sí, ¿cómo estás? Muchas gracias, no estoy ocupado, ¿cierto? Pero nuestra estrategia entonces se fue como decantando hacia estudios no tan grandes, estudios medianos, un poco más grandes que nosotros, o más grandes que nosotros, ¿cierto? Que nos pudieran soltar trabajo, que ellos pudieran sacar provecho de la situación de esta gente, quizá no me va a curar lo mismo, pero me puede entregar una buena calidad. O sea, es empezar a entrar. Lo primero es que toques la puerta y alguien te abre y te dejen entrar. ¿Y cómo hacíamos para hacernos desear? Pues, como te decía ahorita, yo ya trabajé con este. Después, el siguiente podría decir, yo como ya trabajo con este, pues le voy a abrir la puerta. O tengo esta producción que este está interesado, ¿cierto? Y ese interés podría ser un interés inicial. Pero como ya le dije al otro que este está interesado, este sí se interesa a otro nivel, entonces ya como el otro está interesado, quizá el primero ya se interese más porque también está el tercero metido ahí, ¿sí me entendés? Entonces era tratar de empezar a vincular y estar como conectado con todos. Eso nos funcionó muy bien. Siempre dejábamos una semanita cuando, pues en las primeras misiones, cuando íbamos, por ejemplo, a un MIFA, dejábamos una semanita o dos como abierto para ir a visitar a personas que nosotros ya hubiéramos trabajado. Entonces, así fue que terminamos en Polonia. Una vez yo llegué pues cuando, creo que las primeras veces que fui a Europa, como la primera vez, yo pensaba que todo era al lado. Yo pensaba que, no, pues Polonia, si de Europa todo el mundo dice que eso es tomar un bus y en 3 horas estoy donde sea, ¿cierto? Pues no, Polonia es bien lejos. Entonces, decidí ir a visitar a Dansk. Dansk es una ciudad al norte de Polonia muy, muy, muy fría. Y yo estaba en España y obviamente no había ido para nada preparado. Cuando llegué estaba nevando. Entonces esta gente como que este tipo todo caribeño y tropical allá, que está viendo este man, me prestan pues como cosas. Yo creo que ahí les caí bien, como que me dieron tan desprotegido, tan ingenuo y desprotegido, que les caí bien. Entonces, bueno, conocí su estudio, por cierto, de aquí pues como chisme. Ellos tenían un estudio en una bodega de armas de la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética, que habían reformulado, era una bodega de metralletas, una locura, ¿cierto? Y ya habían reformado todo eso, entonces era un piso súper bacano, pues era bien divertido. Entonces eso nos funcionó para como no solamente
cumplir es el trabajo por un mail o por una videollamada, sino venga, hagamos una relación, fuimos y comimos, todo bien. Entonces ya después incluso otra estrategia que nos ha funcionado bien, incluso es una cosa muy orgánica, uno dice estrategia, pero parece como muy utilitarista, pero nos ha funcionado muy bien el traer las personas. Ya después de que yo fui y visité a Robert, pues Robert vino a Colombia y estuvo en el Festival de Confama. Parte de la estrategia nuestra fue precisamente, y como dice Andrés, para ponerla más clara, íbamos al festival, íbamos al mercado, no nos devolvíamos de una, sino que esas conexiones que se hacían allá y que veíamos como posibles clientes o aliados para algo, y entonces hacíamos una ronda por esos países o en esas zonas, o escogíamos un país y nos quedábamos allá conociendo y dándonos pues, para que nos viéramos, Claro. para que cultiváramos la relación. Claro. Entonces, en los primeros momentos eso fue súper clave para abrir Polonia, en su momento Grecia, para abrir otros países. Eso fue súper clave. Incluso esa estrategia de quedarnos, es que la gente también a veces es muy como, ay, no, sí, ven, visítame, pero como de dientes para afuera. Yo, no, claro, de una, yo te voy a ir a visitar. Entonces yo aprovechaba esos momentos de desliz de cortesía que la gente tiene de, ay, no, visítame algún día. Y empezamos a hablar que cada uno de su país, yo, venga y me visita en Medellín. Y cada vez que alguien viene a Medellín, nosotros lo tratamos de la mejor manera. Pero lo mismo, se le sale esa cortesía a las personas, o uno también pues como que construye esa confianza para poder decir, venga, yo te visito. Antes, ojalá, del festival. Si puedes escribirle como, mira, voy a ir a este festival, reunámonos en el festival y pasemos bueno allá. Pero estoy pensando de pronto en quedarme unos días y me encantaría ir a visitar por ahí. No es que le vas a decir que me quedo en tu casa, ¿cierto? Porque estamos continuando una relación laboral, pero que te vean también que vos te puedes pagar un hotel y que no estás así como pidiendo migajas de, ay, por favor, no tengo ni dónde quedarme, ¿cierto? Entonces, nada, vas, ya te pagas tu hotel, llegas al estudio, lo conoces, el esfuerzo que hiciste por llegar hasta allá, igual haces turismo, qué sé yo, y tenés una relación que con seguridad va a marcar la diferencia sobre las otras 30 reuniones que tuvieron en el festival. Adicionalmente, hay una parte de la estrategia también que es muy interesante, que esa la hicimos fue más hacia Latinoamérica. Hubo un momento de bombillo antes de brincar hacia Europa, que tratamos de abrir mercado en Chile, Argentina y no recuerdo el otro país, eran 3 países que escogimos. Y de la mano de ProColombia, ahí sí ya ProColombia, nosotros les decíamos, vea, esta semana me voy para Chile, quisiera organizar una agenda de posibles empresas a donde yo pueda empezar a exportarles. Y ProColombia nos ayudó a organizar una agenda donde yo me iba una semana, en ese caso sí viajaba yo, y tenía reunión con 10 agencias en Chile y con otras 8 agencias en Argentina. Y eso ProColombia fue el que nos abrió las puertas para eso, porque es muy distinto también y tienen que aprovechar precisamente estas instituciones para que ellos les ayuden a abrir puertas que si vos llegas, soy Bombillo Amarillo de Colombia, quiero que me reciba. Y usted, ¿quién demonios es? Y yo, ¿por qué lo voy a recibir en mi casa? Mientras que no, mira, te llamo de parte del gobierno colombiano, soy ProColombia, quien promueve las exportaciones del país, y hay una empresa que está muy interesada en conocerlos a ustedes, se llama Bombillo Amarillo, los va a visitar. Es muy distinto ese tipo de relacionamiento que ellos te abren. Entonces es muy bacano y de nuevo, pongo ahí, perdón ProColombia por ponerles más trabajo, pero es muy práctico porque eso ayuda a que te abran puertas que de verdad a vos te costaría mucho abrir. Sí, ProColombia está siempre muy dispuesto a eso, sobre todo le piden a uno como anticipación, 2 mesecitos de anticipación para poder construir la agenda y poder ayudarte, pero ellos están todo el tiempo diciendo, venga, que aquí tenemos esta oficina y conectamos. Aprovechémosla. Y muy importante también es, y ustedes entreguen de parte que pasen los informes que ellos les piden, Sí. retroalimentenles de si servía esta empresa o no, de si valió la pena o no, porque otros detrás de usted van a venir a pedir lo mismo. Entonces es importante que nosotros le entreguemos el insumo a ProColombia para que ProColombia, la próxima vez que haga misiones como estas, sea mucho más certero. Sí. Yo creo que, bueno, esa ronda que me di esa vez, porque estuve... India, que- Grecia, Polonia. No, antes de esa, yo estuve en el 2021 en Polonia, estuve en Islas Canarias, entonces como todo el mundo habla de Islas Canarias, en el 2021 fui a conocer, venga, esta vuelta A Rubén. a Rubén y a Proexca y me mostraron la comisión fílmica de allá, sobre todo en Gran Canaria, yo no conocía Tenerife hasta este año. Ya. Bueno, y ahí como que entendí un poquito ellos qué están haciendo, que están robusteciéndose tanto, sobre todo porque en cada feria que uno va encuentra a Proexca. Islas Canarias y Proexca ofreciendo su tax rebate, ofreciendo pues sus servicios de animación, son muy fuertes y muchas empresas han ido allá. Desde el 2021 ya estaban así, en Kidscreen hacían, por ejemplo, los llevaban a uno
a unos, sí, como unos, bueno, unos eventos muy tesos que ellos siempre han patrocinado. Entonces tenía esa curiosidad y eso nos permitió también conocer a Rubén. Así es. Pero yo creo que hay algo paralelo que pasa en el 2021 que permite que Bombillo también suba su nivel de calidad y creo que lo puedes contar mejor vos. Tuvimos la fortuna de que llegamos a los oídos, porque fue que a través de un aliado aquí en Colombia, llegamos a los oídos de iCartoons. iCartoons es una empresa maravillosa que ustedes la buscan en internet, van a encontrar unas producciones hermosísimas porque tiene unos contenidos para niños diseñados por ellos increíbles y que está encabezada por 3 personas. Esas 3 personas son súper buenas, están en Estados Unidos, Peter, Jorge y Edino. Y Edino puntualmente es un gran artista que ha trabajado haciendo animación, que ha trabajado haciendo diseño de personajes, que ha trabajado haciendo animáticas, pero que conoce cómo es la industria norteamericana. Entonces lo que pasa en ese momento es que Edino abre la posibilidad de que entremos a aprender con él, de ser proveedores de ellos, pero él siendo consciente de que nosotros no teníamos el estándar internacional que él estaba buscando. Y nos abre la posibilidad a aprender de su mano. Él coge y nos cobija, porque es eso, nos cobija con un grupo de talentos muy buenos que él tiene allá y nos enseña a trabajar como la industria norteamericana. Y eso hace que nuestro estándar de calidad empiece a subir, que empecemos a poner precisamente procesos que estén a la altura del medio internacional. Eso es clave, pero Sí. re clave, y es verdad. Y eso nos llevó a trabajar primero con unas películas, una película que se iba a ver en México, muy interesante, muy bonita. Después nos lleva a trabajar en series Yo que casi se la tenían en digo. Estados Unidos y demás. Entonces, nuestros animadores trabajaron en ese tipo de producciones. Sí. Porque incluso ahí había precisamente un acuerdo y es que no te entregamos los animadores porque nosotros no podemos trabajar como estudio. Entonces nosotros lo que hicimos fue, pues contrátelos nos usted y dejan. tenga a nuestros animadores ahí y enséñeles. Eso es una cosa muy gringa, pues como de que hay un ghost algo, el ghost producer, el ghost writer, el ghost studio, como le quieran llamar, pero no salen las marcas del estudio, a pesar de que el estudio es el que hace la producción y está por allá detrás metiéndole No, mano. Y muchas Pero veces lo que muy hacemos cosa- es eso, es entregar es los muy- animadores, contrátelos usted, págalos usted, pero de tal manera que el talento aprenda de esas producciones, porque es que para nosotros es muy interesante y la gestión la terminan haciendo ellos y está bien, porque es que es una cosa que el estudio de beneficios que va más allá de solamente lo económico, porque es que te ayudan a pagar esas nóminas de tus talentos, sino que adicionalmente aprenden unas cosas que si no, no aprenderían. Bueno, esa línea también incentivó pues o nos aportó para poder llegar a calidades que después en Europa nos terminaron trayendo, ya creo que empezó a ser muy voz a voz, empezó a ser por el voz a voz las nuevas producciones, porque algo que nos pasó por ejemplo en este Annecy, nosotros siempre los años pasados teníamos que mandar un montón de correos, y teníamos un montón de citas que al final no terminaban de pronto en nada. Algunas sí, pero algunas nos estábamos pescando con malla, ¿cierto? Así tirando a todo lo que cayera. Entonces nos daban citas que de audio, citas de localización, cosas así. Pero, Localizaciones, subtitulados, las traducciones y todas esas cosas. A eso se le llama localización en el medio. sí, pero después, este año, nosotros no tuvimos que mandar ni un solo correo. Y teníamos la agenda a reventar. Todo el tiempo teníamos cosas que hacer, Es ¿cierto? verdad. Porque ya, o sí, sí mandamos correos, pero a lo que nosotros ya sabíamos que íbamos a ir a hacer. Cosas que ya habíamos conversado con productores acá, como con Alba, o cosas que habíamos conversado con Robert, de la coproducción que ya tenemos. Entonces empezamos a Con montarnos. los Quirinos, con Jurash. Exacto. Empezamos, ya habíamos adelantado en los Quirino algo, entonces en MIFA ya nos veíamos, era como a lo específico, ¿cierto? Así es. Como ir puntualmente a la cita como con una misión o con una meta dentro de esa cita, ¿cierto? Ya sea cerrar o avanzar un negocio o mirar una coproducción. Entonces, por ese lado, el voz a voz ya empezó a explotar todo el resto de cosas. Ya era solamente aguante y atienda a todo el mundo, porque también tenemos a veces momentos en que no somos capaces de atender a todo el mundo, que ya nos ha pasado, por decir como, uy, sí, 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 ya es como, uy, man, ¿qué Quedas mal, hacemos? que es Quedas igual de mal. grave. Sí, quedas mal. Entonces, siguiendo con el tema de las estrategias, ya después de que os tiramos con malla, ya les contamos eso de ir a visitar o traer las personas, el de traer las personas también nos funcionó muy bien. Nos hicimos aliados de la Comisión Fílmica en muchas ocasiones para traer productores y también de Proimágenes, porque Proimágenes nos ayudaba. Exacto.
Miren, porque para entonces, atraer los productores. en el tiempo reciente, entonces, inicialmente arrancamos con ProColombia como ese factor clave que nos ayudó a abrirnos al mundo, pero en el tiempo reciente se empiezan a unir unas instituciones que en los últimos 3 años se han vuelto esenciales para que justo recibamos este premio. Y quiero empezar por ahí, Andrés, ya que lo mencionaste, y es Adelante. Proimágenes, Sí. Reclave, que empieza también a apoyar estos, pero empiezan, no, ellos venían haciéndolo hace mucho tiempo, pero le empiezan a apostar duro a la animación, entonces Proimágenes empieza a tener unos stands, empieza a mostrar la animación colombiana, empieza a llevarse el nombre de Bombillo Amarillo como uno de esos estudios que es presentable al medio. Pero ellos hicieron un switch con este apoyo de traer productores, porque Sí. ellos tenían los estímulos automáticos, pero ese fue como A mercados Cambia. y scouting. Ujú. Pero también es por la habilidad de nosotros de leer las convocatorias, pero ya quiero ir allá. Viene con Fama, que entonces de la mano del Power empieza también a incentivar esos misiones comerciales, Sí. y además monta el Festival de Animación de Confama, entonces ya tenemos no solamente esos apoyos para ir, sino adicionalmente un lugar para atraer a la Sí. gente, un espacio donde empezamos a invitar a posibles compradores. Y tenemos a la Comisión Fílmica de Medellín específicamente y a la alcaldía, que también nos ayudan a hacer esos fan trip donde le mostramos los beneficios de Medellín como lugar para producir. Pero ¿qué pasa con el de Scouting? Y aquí voy a hacer ese zoom al de Scouting. Proimágenes viene apoyando mucho la participación con estímulos automáticos, me seleccionaron en el MIFA, venga, me apoya y yo viajo al MIFA. Y abren 2 espacios, que es el de mercados, donde al igual que ProColombia ya te incentivan con recursos para que vayas a festivales y a mercados a ofrecer servicios, que eso no había pasado, era antes que te escogieron tu película y la llevas y la mostrabas. Ajá. Y abren la de Scouting. Para que entiendan qué es el Scouting, muchachos, el Scouting se crea para cuando uno tiene una persona que tiene que venir a conocer las locaciones para la grabación de una película. Lo que pasa es que como Andrés y Daniel son más bien inquietos, nosotros leímos eso y le preguntamos a Proimágenes, Proimágenes, venga, es que en mi caso ellos no vienen a conocer locaciones, porque ellos lo que vienen es a conocer es el estudio de animación y ver si pueden trabajar conmigo. ¿Yo puedo aplicar con eso? Claro. Y la respuesta fue, Sí, la locación es el estudio. exacto, sí, Pues, claro. pues, Es que ellos van a ir a es ver. una locación, solo que es Bombillo Amarillo, el Medellín. Claro, y ahí nosotros acá tenemos las oficinas, entonces ellos vienen, conocen las oficinas, conocen los incentivos de Medellín, conocen que tenemos respaldo institucional, que hay voluntad política para que la gente venga y produzca acá, y eso les gusta. Yo creo que a mí me marcó mucho ir a la India a conocer los estudios de allá, porque los indios tienen como esa creencia de que tu invitado es tu Dios, y eso me pareció muy como, esta gente de qué me está hablando, ¿cierto? Pero realmente lo asumen así. Tenía gente que me recogía, tenía gente que, allá hay como que el asistente, como son tantos, tienen que ponerlos a hacer algo. Entonces está el que le cubre el paraguas al que abre la puerta, así, el que le, todo. El que le cubre el paraguas, el que le abre la puerta al chofer. O sea, es una locura. Y eso se ve muy, pues sí, como son tantos, sí. Y eso me pareció muy impactante, porque cuando yo estuve allá, y cuando yo vi como ese grado de diligencia, de amabilidad, de venga y cómo lo acogen y todo eso, yo entendí muchas cosas. Uy, con razón ellos han crecido tanto en sus servicios por muchas razones, ¿verdad? Pero una de ellas es, venga, como tratan de esa manera a las personas y a los ejecutivos, como que uno queda con pena. Como con deuda. Como que una deuda. Es una sí. deuda inherente que yo no iba a tomar, pero es como esa tarjeta de crédito que me metieron y yo no me di cuenta. Me queda con esa deuda porque es como, uy, venga, esta gente todo lo que se gastó, todo ese esfuerzo por recibirme, como me trataron de bien, venga, pues soltémonos estos minuticos. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Ya le abriste la puerta. Entonces ya es como, venga, ya no necesito estos minuticos, estoy embalado, ¿a quién llamo? ¡Auxilio! ¡Ay! Este mame está haciendo unos minuticos, ¿me puedo hacer más? Sí, te puedo hacer más, listo, le suelto porque ya sé que me cumplen los minuticos, lo está haciendo bien, entonces ya le mando más volumen. Y así hemos entrado en muchas producciones. Vienen, prueban, se dan cuenta, calidad, ya trabajó con este, ya trabajó con este, sí, ya estaba en Netflix, ya estaba en Prime, ya estaba en Blim, ya, listo. Bueno, pues ayúdeme con estos minuticos. Después, estoy embalado, tome este volumen, ya, y así, ya después, la siguiente producción, ya somos parte de la estructura. Pero yo no voy a caer en cuenta porque es real. O sea, Andrés va y vive esto y cuando llega me cuenta a mí eso y yo le digo, usted Andrés, deberíamos hacer lo mismo. ¿Por qué no traemos a los productores y los hacemos sentir como los dioses? Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces,
Cuando vienen al mismo festival de Confama, aprovechamos y les decimos, venga, quédese un rato más y conozcan nuestro estudio. A veces, entonces, a través del scouting de Proimágenes los traemos y nos aliamos, que ahí es donde la Comisión Fílmica de Medellín se vuelve tan clave, porque la Comisión Fílmica pues ya tiene los fan trip diseñados para convencer a los productores de Estados Unidos y de Canadá para que produzcan en las diferentes locaciones de la ciudad. Pero un pedacito de ese fan trip a veces es más entretenimiento, simplemente para que pasen rico, conozcan lugares increíbles de Medellín. Entonces nosotros nos juntamos con ellos, así seamos de animación, les pedimos estos fan trip donde ellos no conocen de locaciones para grabar, pero conocen de las maravillas que ofrecemos como ciudad y conocen desde la institucionalidad todo lo bueno que pasa y los apoyos que se tienen. Entonces terminamos juntando la parte de ProColombia para que nos conozcan afuera, la parte del scouting con Proimágenes para que nos conozcan adentro y la parte de la comisión para que nos conozcan a nivel ciudad. Juntando eso, terminamos haciendo una estrategia que abarca todo, desde los viajes hasta la localidad. Sí, esa parte en cuestión de representación de marca está súper bien diseñada ya para nosotros y lo mantenemos, o sea, es cuestión de continuarlo. Ahora, y hasta el amarillo. Ay, amarillo. La gente en los festivales, nosotros siempre tenemos algo amarillo, siempre. Llámese el reloj que me lo quité hace un segundo, pero bueno, el reloj, las medias, siempre estamos con tenis amarillos, con camisa amarilla, especialmente cuando tenemos eventos. Entonces la gente, incluso en el medio internacional, por ejemplo en el Pixelatel, ¿te acordás lo que pasó en el Pixelatel la primera vez? Sí, si uno no va con camisa amarilla, le hacen el reclamo, y entonces, ¿usted qué? Incluso, ¿y qué nos dijeron los organizadores? Allá hay unos muchachos que están detrás de la logística, entonces claro, Bombillo Amarillo tiene una cita a tal hora, y como ellos tratan de que no le quede mal uno, ellos se preocupan porque uno no quede mal con el otro. Entonces decía, si a uno se le estaba pasando la hora, iban y lo buscan. Vení, vos que sos el de Bombillo Amarillo, porque lo sé por tu camiseta, claro, vení que tenés reunión ya con este. Fácil. Y nos agradecían que porque se la poníamos muy fácil. Es verdad, todo esto cobra sentido cuando aquí tenemos ya una estructura también montada en términos de producción, ¿cierto? Porque todo esto es ir a hablar, pero después tenemos que ir a demostrar. Entonces, que nuestros animadores también hacen parte de que esto sea más fácil, porque siento que a mí me hacen el trabajo muy fácil cuando cumplimos con la calidad que me piden, cuando tenemos una buena comunicación, con los tiempos. Entonces, esto se refleja también por el equipo, ¿cierto? Así es. Nosotros tenemos esa estrategia montada, pero los servidores, como los tenemos montados, la estrategia de comunicación, cómo tenemos los backups, cómo trabajamos y cómo es el talento de cada uno, cómo hacemos las inducciones, que los talentos vayan progresivamente entre proyectos para ir subiendo el nivel, ¿cierto? Empezamos con cosas sencillitas, pero vamos a cosas más complicadas. Esa estrategia general del estudio, que muchas veces es dolorosa, porque a veces nos pelamos y metemos gente que creemos que ya está lista y de pronto no está lista, o asumimos proyectos que creemos que ya estamos listos y no estamos listos, pero es la única manera de crecer. Eso es doloroso, pero todo eso, y como estamos madurando el estudio de a poquito, permite que las relaciones internacionales y que las exportaciones sean mucho más fáciles. Ve, de hecho me acordás de algo, y es que precisamente, afortunadamente y de nuevo, ustedes nos han escuchado. Aprovechen todas las instituciones que están promoviendo en su país, llámese Ecuador, llámese México, llámese Colombia en nuestro caso, porque hay muchos que están promoviendo la exportación de servicios. Recuerdo que parte de esos andamiajes para que funcionara bien el estudio fue Colombia Productiva, que nos permitió hacer una estandarización con unas guías, con unos manuales y demás, que de hecho, muchachos de redes, acuérdenme para pasarles los links porque son descargables, para que ahí en la descripción los pongamos para que la gente pueda acceder a estos manuales, porque eso es para todo el mundo. Nos permitieron generar como unos estándares de cómo deberían ser los niveles de internacionalización, cómo tener unas buenas prácticas y unos buenos procesos. Y incluso automatizar cosas como el render en Tumbum, que eso es algo que es súper novedoso. Sí. Y que también eso se lo mostramos a una Analdex, se lo mostramos a un ProColombia, y ellos dicen, es que estos manes no solamente están innovando en la forma de salir a vender los servicios, sino además que al interior de su compañía están haciendo unos temas de desarrollo tecnológico que permiten estar a la altura de la industria. Sí, no, completamente. Es como tenés que tener en sintonía y en armonía toda la estructura de la organización. Otra cosa que ya como para ir cerrando, no sé cuánto llevamos, pero para ir cerrando creo que una de las últimas que nos ha permitido crecer también en la visibilidad y en los servicios, porque una cosa, servicios, pero también visibilidad, tienen que ir conversando, es las coproducciones. Y yo creo que vos podés hablar ahí un poquito más de esto, porque cuando nosotros empezamos
obviamente solamente queríamos servicios cuando mirábamos para adentro y cómo funcionan las coproducciones, simplemente creo que ya hay un podcast entero de eso, pero con Europa yo me levanto recursos en mi país y los ejecuto en mi país. Entonces usted levantó un francés, un italiano, Un español. reciben recursos de RTV, de TV France o de cualquier lugar de las instituciones de ministerios que tengan recursos, les exigen que se gasten en su país. Entonces tenés un presupuesto de 100 pesos, tenés un proyecto de una película que cuesta 100 pesos, vos en Colombia te puedes levantar 2 pesos, ellos se pueden levantar 500, pues, sí, es una cosa súper desproporcionada. Te incrementan el presupuesto, tienen que ejecutarlo allá, pero aún así con eso que se levantaron no te puede terminar de producir y vos tenés que terminar levantando plata acá, que es muy difícil, ¿cierto? Entonces cuando empezamos a entender todo eso al principio nos asustaba, pero cuando encontramos dinámicas y que los servicios nos podían también apalancar para poder invertir en las coproducciones, nos trataban diferente. Entonces ya éramos un aliado que podría ser un aliado de tú a tú, no el man que me provee servicios nada más, Sino el que puede invertir. El que puede invertir y que me podemos encontrar la manera de sacar un proyecto adelante y nosotros haciendo maromas aquí como, bueno, listo, agarramos plata de estos servicios que nos quedaron y los invertimos también porque es ejecución lo que finalmente están buscando. Lo invertimos en nuestra gente, lo invertimos en el talento, en la contratación de nuestros artistas y terminamos siendo dueños de una parte de una producción que nos va a llevar a visibilidad. Al siguiente nivel. Ajá, contarnos un poquito. Y que eventualmente puede generar plata. Miren, ¿qué es lo que pasa? Esta es una estrategia que implementamos precisamente porque hay ciertas clases de servicios que a Bombillo no le contrataban. Y alguna vez dijimos, bueno, vamos a invertir en una pieza cuadro a cuadro, muy bonita, espectacular, para que nos contraten. E hicimos una pieza tipo anime, con explosiones, gente peleando y cosas súper preciosas. Y aún así no nos contrataban. Entonces, pero bueno, ¿qué está pasando? Vamos a dar el siguiente paso. Y entonces lo que decimos es, vamos a hacer, como parte de nuestra estrategia de internacionalización, vamos a meternos al mercado de la coproducción. Vamos a destinar una parte de las utilidades del estudio para reinvertirlas en la gente del estudio, pero produciendo como coproductores. Y cerramos un acuerdo con Singapur, España, Italia, para entrar a la película La Violinista. Entramos con un porcentaje del 10% y lo que tenemos que proveer es el 10% de la película finalizado. ¿Y qué estilo es? Cuadro a cuadro. Entonces, claro, hacemos esta parte de la estrategia y esta película queda seleccionada en el Work in Progress del MIFA. Entonces, cuando eso pasa, Bombillo Amarillo aparece ya en los logos de una selección oficial de MIFA. Entonces ya la gente, es que estos coproducen, estos tienen plata para hacer cosas. Entonces ya en el BAM, que acaba de pasar en Bogotá, y llegaron unos españoles a decirnos, vengan, que es que yo quiero que conozcan mi proyecto para ver si ustedes el próximo año quieren invertir en mi película. Pasan cosas como esas. Sí. Pero no solo eso, otros dicen, es que usted trabaja estilo anime, venga, cotice servicios tipo anime. Entonces es precisamente que nos permite mostrar que nuestra calidad primero está para un future films, para una película de este nivel, primero que todo. Segundo, que estamos en capacidad de hacer servicios de esa calidad. Y tercero, que tenemos capacidad de inversión. Entonces eso cambia también lo que vos decís, la forma en que hablan conmigo. Claro, la percepción. Soy deseable. Claro, ya soy Soy deseable. sexy. A pesar de que hay cosas detrás, obviamente sin responsabilidades por meternos en películas y cosas así, pero bueno, es una irresponsabilidad calculada, ¿cierto? Si no es que estamos empeñando la casa para llegar a ir a producir una película, porque eso no lo recomiendo. Y un dicho de... Son las utilidades. Nosotros no nos quedamos con la plata, sino que, miren, esas utilidades no se gastan en tenga la plata, sino se gastan es dándole empleo a los muchachos aquí en Colombia. Así es. Sí, y un dicho de productor es que uno no produce con la plata de uno, ¿cierto? Es un dicho de productor perro viejo, pero en este caso lo intentamos porque queremos llegar a otro nivel. Otra de las coproducciones que nos está dando de qué hablar, porque ustedes no sé si todos saben qué es Ibermedia y el capítulo Ibermedia Next, que son unos estímulos que se le están dando a la animación específicamente para desarrollar películas y series, pues ganamos en coproducción con Pájaro de Chile y de Alba Sotorra, que ella es la productora y la creadora de esta película, inicialmente Mariel Delta, ahora se llama Pink Punk Delta. Ahí estamos haciendo este desarrollo en conjunto y también estuvieron en selección de MIFA Projects. Work in Progress. Todavía Work in Progress, no, MIFA Projects. Porque fue MIFA Projects. Fue MIFA Projects, es verdad. Que apenas están como en levantamiento de capital. Eso, levantamiento, en desarrollo, ya ojalá llegue cuando tengamos capital y estemos produciendo a Work in Progress. Pero eso nos ha permitido también
otro nivel de conversación con el resto. ¿Y cómo llegamos a esa coproducción con Alba? Porque habíamos hecho un servicio pequeñito en una película anterior que se llamaba Rock Bottom, que también era por los polacos. Entonces, Polonia nos presenta a los españoles nos dan un servicio pequeño, nos abrieron la puerta y ya somos coproductores en el siguiente proyecto. Entonces, es decir, como Y Alba nos avanzando. recomienda con Jurash y Jurash nos suelta un service, Exacto. que es Eslovaquia. Entonces, ahí vamos avanzando como en este camino de seguir conociendo personas, dándonos ese reconocimiento, y ya cuando llegan las producciones y necesitan algo como más de volumen y serio, no es como, ay, el que me puede ayudar con cositas, sino volumen importante. Y miren, acabo de coger el premio porque es que incluso es muy interesante porque cuando nos enviaban 9 países, entonces estamos hablando precisamente de Polonia, hablamos de Grecia, hablamos de España, hablamos de Canadá, de México, Estados Unidos. Y por ejemplo, hoy les podemos contar que ya estamos haciendo un service con Lituania. Lituania y Con Eslovaquia. Lituania. Imagínense, o sea, esto Y la sigue China. creciendo y siguen llegando unos proyectos de lugares que somos como, Rarísimos. wow, nosotros participando con esto. En esta listica de los 9 está hasta Jamaica. Jamaica, O sea, hemos trabajado con cosas que uno es como China, esos chinos estuvo difícil. ¿para qué? difícil porque es que hacer lip sync en mandarín, pues digamos que no es nuestro fuerte, pero es muy bacano porque hemos hecho cosas que nunca pensamos. No, increíble. Estamos en lugares en el mundo que nosotros nunca creímos. Así es, Dani. Y yo creo que, bueno, ese es como el resumen de nuestra estrategia y cómo hemos llegado hasta acá, porque han pasado 1000 cosas, ¿cierto?, en el camino. Han pasado 1000 cosas, pero son todas muy interesantes. Esto es simplemente un pequeño abrebocas, o no abrebocas, no, este es un pequeño resumen para que se incentiven. Sí. Como lo decía acá, nosotros somos un apoyo muy grande para todos ustedes que vienen detrás, para que emulen esto. La idea de nosotros es estar en todo el mundo y que otros vengan y estén en 9 países y después muchos estemos en todo el mundo, porque es que hay que crear país y se crea país dando trabajo, consiguiendo proyectos. Así es que se hacen las cosas. Hay que crear riqueza para compartirla. No vamos a repartir pobreza, vamos a repartir riqueza. Me gusta. Listo. Bueno, gente, esto es Animación para todo el mundo. El capítulo de cómo nos ganamos el premio de Analdex. Gracias ProColombia, gracias Analdex, gracias Confama, Proimágenes, Comisión Fílmica, Cámara de Comercio. Todos ustedes han hecho parte de esto. Mil y mil gracias. No nos dieron plata por este patrocinio, pero no importa. Ahí tenemos que echarle la cuña porque good job. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, señores. Saludos. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.